Mejor Llama Galán, un programa que no va a dejar indiferente a nadie. En él trataremos los temas más de actualidad del panorama futbolístico español. Entrevistas, debates, de los temas más espinosos, extradeportivos y también a nivel jurídico. No solo hablaremos de fútbol, hablaremos también de polémica, de árbitros, de entrenadores, de presidentes, de clubes. Por tanto, va a ser un programa muy divertido. Espero que no lo perdáis. Este es Mejor Llama Galán. Lo prometido es deuda. Ya estamos aquí con este primer programa dedicado al caso Negreira. Este es un caso pues que ha sido muy mediático, ¿no?, en el fútbol español. De sobra es conocido mis intervenciones en Twitter, en Instagram sobre este tema, mi monografía jurídica sobre el caso Negreira. Yo siempre he manifestado, desde el punto de vista de derecho penal, que no existe delito de corrupción deportiva. Eso no me resulta para poder condenarlo a nivel administrativo, a nivel ético, moral, como vamos a hacer con el próximo invitado, ¿no? Pero hay que dejar claro, por lo menos, la opinión que yo he dado. Luego tendremos un experto catedrático en Derecho Penal por la Universidad de Extremadura, Emilio Cortés, que nos hablará del tema penal. Pero lo que está claro es que hasta la fecha no ha habido ni una sola prueba, indicio que se demuestre que ha habido un amaño de algún partido. Ha habido un pago, que no se niega, pero ese pago por sí solo no constituye un ilícito penal. Sí, no cumple el elemento subjetivo del delito de corrupción deportiva, que es alterar fraudulentamente una prueba o competición, en este caso en favor del Fútbol Club Barcelona. No, tiene que haber algo más. Aunque sea un delito de mera actividad, el pago por sí solo, oye, en esa época, como luego hablaremos con nuestro invitado, muchos árbitros no eran profesionales y tenían que tener sus empresas para cobrar y tenían relaciones comerciales con clubes. No era solo Enrique Negreira. Es verdad que una cifra tan continua en el tiempo, por unos presuntos informes arbitrales amparados con el hijo, pues no tiene justificación. Pero el que no tengan justificación no convierte eso en delito penal. ¿Por qué? Porque el delito penal tiene que haber una carga probatoria suficiente. Del acervo probatorio que hay en el procedimiento de instrucción que se está llevando, no existe ni un solo indicio que nos lleve a pensar que un partido puntual de tal día fue amañado en favor del Fútbol Club Barcelona. Y mientras no aparezca eso, bueno, pues puede haber un delito de administración desleal, otro tipo de delitos, pero el de corrupción deportiva, que el elemento subjetivo, como he dicho, necesita necesariamente que haya un partido amañado, pues no hay delito. Y bueno, para ayudarme a desengranar el caso Negreira, pues tenemos a una persona, bueno, pues un exárbitro profesional durante 14 temporadas en Primera División, un árbitro de lo mejor que hubo en los años 80 y 90, ha dirigido internacionalmente, ha dirigido nacional, ha sido también directivo del CTA. Pues tenemos con nosotros a Ildefonso Urizar Zapitarte, que recientemente fue viral, como bien sabéis, en Twitter y en todas las redes sociales por sus declaraciones al Chiringuito, que vamos a hablar de ello. Y bueno, para mí es un honor tenerla aquí con nosotros. Bienvenido, Ildefonso. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, Ildefonso, nos gustaría que nos presentaras un poquito, aunque todo el mundo te conoce, y tu currículum, sobre todo a nivel arbitral. ¿Cuántos partidos dirigiste en Primera División? No sé, no me acuerdo de la verdad. Entonces no se llevaba el control. En lo que sí es verdad que yo empecé a jugar al fútbol, formé parte del primer equipo juvenil del Atleti, vino Simón y entonces el entrenador nos obligaba a arbitrar en los entrenamientos a cada jugador para que veríamos lo difícil que era. Y parece ser que al venir Simón, que yo jugaba de interior izquierda, de extremo izquierda, pues me dijeron que tenía que volver al equipo de donde procedía. Y entonces el Juventus A, y entonces no me quedó más remedio que volver. Había un árbitro y me dijo, oye, te he visto pitar los partidos y tal, joder, ¿por qué no haces el curso que puede ser algo? Y bueno, pues lo hice por hacer, me entró el gusanillo y era una novia que tengo desde los 17 años. Todavía no me la he quitado. ¿Y cuándo fue la Eh, fecha que debutaste en el fútbol profesional? ¿Qué pasaste? ¿O en categoría nacional? ¿Empezaste sí, yo debuté en el año 78 en un Rayo Santander en Primera División. Mm. Luego yo siempre desde abajo he subido siempre todos los escalafones con el número uno. Y bueno, pues decían que me veían condiciones para poder llegar. Y bueno, pues todavía creo que soy el que más Madrid-Barcelona ha pitado en esto. Pues ahí estamos. Es una cosita que tienes dentro, que te gusta
que me gusta la rectitud en los terrenos de juego, que el arbitraje en mi época no era profesional, era totalmente amateur. Había muchos viajes, claro, para estar peor que en tu casa y dormir peor que en tu casa, pues entonces eso costaba bastante dinero. Nos asignaban una cantidad, fíjate, yo en pesetas, en aquella época era 70.000 pesetas los que nos daban en los últimos años que estuve yo en primera división, y con eso nos teníamos que pagar el avión, el hotel, las comidas, todo. Y bueno, pues yo tenía, cada árbitro, trabajábamos en una empresa, nosotros éramos empresarios, yo en mi caso, Martín Navarrete en Málaga también era empresario de la construcción, había varios, y entonces lo que hacíamos es que teníamos que volver rápidamente para atender nuestros ¿Cómo se negocios. llamaba esa empresa? Bueno, yo tenía 4 empresas, Grupo U, Reprise, tenemos varias empresas dedicadas, lo dedicábamos sobre todo al ensobrado, manipulado, la impresión de todos los documentos bancarios. Cartelería en general, ¿no? ¿eh? Cartelería. Sí, no, todos los extractos que tú recibías en tu ¿Sí? casa los hacíamos Ah. nosotros, con máquinas, los doblábamos, los cortábamos, doblábamos, ensobrábamos y los distribuíamos, ¿Y todo completo. esas empresas siguen en la actualidad o ya está jubilado? Ahora otras empresas que están llevan otros nombres. Otros nombres, ¿no? ¿eh? Y esas empresas que tú Y tenías... aparte tenía de transportes, Uritrans, de Urizar, y Ulitrans. transportes, Uritrans, que era la que hacía, porque claro, nosotros hacíamos, bueno, también dentro de nuestras empresas hacíamos toda la clase de campañas electorales en aquella época. Y bueno, te escuché en el Chiringuito, y la verdad que fue toda una revelación, que para quien no lo vio, ¿nos puedes resumir esas declaraciones en las que dijiste que algunos clubes te habían pagado en acciones? ¿Cómo fue eso? Es decir, evidentemente creo que fue después de arbitrar, es decir, ya como vicepresidente del CTA. En el último año. Último año, ¿no? Sí, Último año de arbitrar. En el último año nada más terminar. Nada más terminar el arbitraje y luego cuando ya te nombraron vicepresidente del CTA, ¿no? Sí. Se dio ahí un poco todo el tiempo. Si quieres te lo explico. Sí. Su desarrollo, nosotros, en mi época, la federación sacó un concurso para recoger todas las muestras de orina, que es el doping, en una palabra, que se hacía en todos los campos de fútbol. Yo, a través de la empresa de transportes, porque nosotros también hacíamos, trabajábamos las valijas para toda la banca, pues presentamos la oferta, ganamos, y entonces lo que hacíamos es que íbamos a los clubs, que tenían que pagar ellos, recogíamos las valijas con las muestras y las llevábamos a Madrid, las traíamos aquí a Madrid. Eso era un concurso de la Real Federación Española de Fútbol, ¿no? Claro. Y es decir, bueno, no, los clubs apuntaban, sí, y la Real Federación es la que financiaba el tema, ¿no? Es decir, la que pagaba a Uritrans, es decir, a la empresa. La federación. Y también pagaban los clubs. Y también pagaban los clubes a Uritrans. Y luego los clubs, cuando tenían las campañas que se presentaban el presidente, quien sea, pues llamaban a la empresa y decían, oye, ¿me quieres hacer la campaña para esto? Pues se lo hacíamos a todo el mundo. Claro. Entonces, con todo eso, nosotros, yo además era amateur, yo no era un profesional, no estaba dado de alta en ninguna empresa. Sí, que aunque arbitrabas en primera división, no estaba dado de alta a la social, como antiguamente no se daba de alta a los árbitros, ¿no? Exacto, éramos amateur totalmente. Así que tenías que tener un segundo trabajo para poder mantenerte, tú y todos los árbitros, ¿no? Es que teníamos un trabajo. Esto era un hobby. Pero un profesional. Es decir, claro, un hobby no profesional. Es que la gente le llama la atención que Urizar Pitarte pite un Real Madrid-Barcelona, bueno, haya sido el árbitro que haya pitado más Real Madrid-Barcelona, y sin embargo diga que eso era un hobby, que no era su profesión. Ahora, con la perspectiva del tiempo, nos parece, claro, cambia los tiempos, ¿no? Pero, claro, es decir, que se justifica un poco que tuvieras que tener otro trabajo, no solo tú. Negreira, otros presidentes. Pérez, Soriano tenía una empresa, Pérez tenía también otra empresa,
Victoriano Sánchez Armenio también, todo el mundo nos dedicábamos Y a en esa, trabajar. con Uritrans me has dicho que había que eran los clubes y la federación lo que pagaban Uritrans el tema de llevar la orina para para el Exacto, dopaje, sí. y eso Y eran luego, y luego los clubs, sabiendo quiénes eran, pues te encargaban otra clase de trabajos. Más aún, yo cuando monté una de las sociedades, Reprens Catalunya, en Barcelona, sí, tuve que alquilar un local. sí. Tuve 180 trabajadores. Mm, Y quería una esquina mm. de 600 metros. ¿Y sabes quién era el dueño de ese local? No, Giuseppe Núñez, presidente del del Barcelona. Barcelona era Y yo le pagaba a él. pero ¿Eh? ¿y eras árbitro o vicepresidente del CTA en esa época? No, no, yo era árbitro. Árbitro. Y Pero, cuando mi empresa tiene que coger un sitio que le interese y un local, oye, claro. y trabajaba. Y más o menos cuando esos clubes y la federación pagaban a Uritrans por el tema de llevar la orina, del dopaje, ¿qué lo hacía? ¿Directamente a través de la federación o a ti o a tu autoempresa? No, no, nosotros había, ¿Una facturación de la empresa? había clubs que pagaban directamente a la federación y había otros que les pagaban, ¿Os pagaban a vosotros? les cobraban nosotros. Bueno, Y le cobraban la empresa, claro. la empresa, La empresa de transporte eso es. de Pero que era de tuya, ¿no? mensajería, sí, sí, Claro que era tuya, vale. sí, ¿Y sí. nunca tuviste ningún conflicto de interés? ¿Nadie te dijo nada? Oye, por ejemplo, no sé, ¿se puede decir algún nombre de algún club de esa época de que hiciera eso? O de que te pagara con el tema de la orina y todo eso. Eran todos en general, un poco. No, yo prefiero no No prefiero no decir decirlo, nombres. pero lo que sí es verdad es que ha habido algunos de los cuales, pues luego les hemos hecho las campañas. Es como si tú te presentarías a presidente Sí, de Madrid y quieres hacer una campaña. Pues sí. coges y dices, ¿quién me puede hacer la campaña? Y te viene uno y te dice, oiga, le voy a cobrar 10 euros por cada documento, hacerle yo la carátula, la carta, ensobrarlo, distribuirlo y todo. Pues ¿Y yo, pues, cuántos clubes han hecho esa campaña con Uritrans? muchos, muchos, Con Uritrans, muchos. muchos, muchos, En tu muchos época ya. de árbitro y de vicepresidente Y del CTA. entonces, En tu época de árbitro y es decir, que ha coincidido en mi cuando eras árbitro época y y de después, vicepresidente del CTA, ¿no? sí, 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 Es sí. decir, que era una cosa normal entre clubes, es decir, que tampoco llama tampoco la atención de que otros vicepresidentes del CTA o otro árbitro tuvieran una empresa que facturara a otros clubes, por ejemplo, el caso de Negreira, ¿no? Es decir, que era una cosa habitual que árbitros tuvieran empresas que facturaran a clubes, como es tu caso y otros, ¿no? No, no, y es que yo, como en mi caso, no sé si habrá otros árbitros que hayan facturado al club, depende, si le han ido a comprar productos suyos, puede Te ser, voy a hacer una pregunta. pero En esas campañas electorales sí, que te encargaban a ti y que pagaban a Uritrans, ¿también estuvo alguna campaña electoral del Real Madrid? no, No, vale. ¿Del Barcelona? no, No, eran otros clubes. sí. Vale. Y en esa época de que tú eras vicepresidente del CTA, ¿cómo fue eso de que te pagaran con acciones? Porque, No, claro, no lo entiende la gente. Dice, eh, cuando dijiste en el chiringuito no te he dejado un tiempo para luego explicarlo bien, quiero que lo explique bien ahora. Vamos a ver, cuando llega un momento determinado que los clubs les obligan a que se transformen en sociedades ¿Sí? anónimas deportivas, había unos cuantos, que por cierto, actualmente de todos esos clubes nada más tengo acciones de dos. De dos. Nada más. De la Real Sociedad y del Málaga. Y del Málaga. De los demás no. De los demás no, En el chiringuito no porque dijiste. las dejé, Las pero dejaste. llegué a tener de 8 clubs. ¿Se puede saber el nombre de esos clubes? No, no, Tampoco. es que otro te puedo decir otro porque Dime es de otro. mi tierra, el Alavés, por El ejemplo. Alavés. Es decir, que el Alavés. Pero Evidentemente, en los otros 5 clubes no está ningún club deportivo porque eran sociedad anónima deportiva. Es decir, no está ni el Real Madrid, claro, ni el Barcelona, no, ni el no, Atlético Bilbao. vamos a ver. Athletic Club, Barcelona, Real Madrid y Son Osasuna clubes. son los 4 que no se han reconvertido en Es sociedades decir, de eso no anónimas puedes tener acciones. deportivas. Vale. Nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se transforman, Sí. les vienen a hacer la inspección y, Sí. y los análisis de cómo está la sociedad y me dicen que no me pueden pagar las facturas. No a mí, se lo dicen al director De tu empresa. de la oficina correspondiente. Y entonces el director dice, oye, yo soy empresa, yo tengo que cobrar. Claro. Y al cabo de 6 meses le decimos, oiga,
que os vamos a llevar al juzgado, que no nos pagáis, Claro, os vamos a denunciar, claro. y aparte de eso, Hacienda también. Y nos dice, no, mira, si queréis, os lo damos en acciones porque tenemos un paquete de acciones todavía sin vender y os lo damos en acciones. Y digo, oye, si tú eres empresa, tienes que cobrar como sea, aunque sea en calderilla. Y Real Sociedad, Alavés y Málaga son los que tienes actualmente acciones, ¿no? Sí. ¿Qué paquete tienes a porcentaje más o menos? Muy ¿Insignificante? pequeño, Muy muy pequeño, pequeño. ¿no? Sí, La deuda era muy grande, ¿no? no, no, si puedes decir, pues 5.000 euros Y al cambio, claro, y esa fecha coincidió ya siendo árbitro No, no, todavía o ya vicepresidente del CTA. el año, en noviembre del año que yo terminé. Pero eras árbitro todavía. No, no, yo terminé en junio y esto fue en Es decir, noviembre vale. de Y esto. luego ya te pilló con tu etapa de vicepresidente del CTA, ¿no? Y luego cuando yo lo dejo, Sí, Baró era el presidente de la Federación sí, Española de Fútbol. sí. Y le dijo a Urteneche, el presidente del Atleti, le dijo, oye, Urizar es un empresario, es industrial. Y dice, sí. Dice, pues yo quiero que venga a la liga. Tuvieron junta en la liga y me dijeron, oye, ven a Madrid que queremos hablar contigo. Y me dijeron, queremos que seas el representante nuestro como vicepresidente en el Comité Técnico de Árbitros para nombramientos, designaciones, ascensos Pero y ¿no te descensos. no te presentantes antes en unas elecciones a la presidencia? Sí, bueno, sí, sí, ¿O estoy equivocado eso, yo? pero No. estaba en activo. Estabas en activo, ¿no? Sí, Y te presenta presidente del CTA, ¿no? sí, yo me presenté, además tenía el visto bueno de Villar para presentarme. Lo que pasa que yo anteriormente fui el que promoví a Agüero, un árbitro de Santander, le pegaron en Cádiz y cerraron, saltaron al campo. Entonces dije que así no se podía seguir. Presentamos una huelga y a mí me llamó el presidente de la federación y me dijo, si esto va adelante no te hago internacional, y vas a ser internacional. Y digo, mira, yo ¿Eso quién te lo pienso, dijo, Villar o sí, Sánchez? sí. Villar, Y entonces, fíjate que yo con él me llevaba al cine bien, ¿no? siempre, y me llevo. ¿eh? Y entonces le dije, pues mira, lo siento mucho, pero vamos a seguir adelante. ¿eh? Pero aún así te hizo internacional. Aún así. No, no me hizo internacional, me tuvo 4 años sin hacerme internacional. Pero luego pitaste Copa Campeones, ¿no? Sí, 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 luego sí, pero tardó 4 años Tardó en cuatro años, hacerme. es decir, que te metí en la nevera. Sí, entonces eso. Y cuando me llama la liga, pues voy al Comité Técnico de Árbitros como vicepresidente CTA. y en la comisión de nombramientos, ascensos y descensos. En esa directiva estaba ya Enrique Negreira. En ese momento, cuando yo salgo, nombra a Enrique Negreira porque era ¿Quién lo uno, nombra? Villar. Directamente. Era un Sí, puesto de designación a dedo, ¿no? sí. Nombra, Victoriano Sánchez Darmiño es el presidente. Sí, Yo por la liga sí, y entre los dos, sí, entre la liga y la federación, sí. tienen que nombrar el tercero. Y la federación propone a Enrique Negreira como vicepresidente nombrado por la federación. ¿Tú conocías ya a Enrique Negreira de antes? Sí, yo a ¿Cómo le Enrique conociste? ¿Qué relación tenías con él? José María, porque su nombre es José María, Sí, José María Enrique Negreira, le conozco vamos a decir, de toda la vida del arbitraje. Él cuando iba a Bilbao, nosotros lo recibíamos, cenábamos, comíamos con él, estábamos con él estupendamente, y cuando yo iba a Barcelona, pues estaba con Miguel Pérez, con Mazorras, con él, y hacíamos las comidas y todas las demás cosas como compañeros, porque entonces sí que había equipos y sí que había compañerismo. Ahora ya ha cambiado los tiempos y cada uno va a su rollo. y en ese comité de designación, ¿qué Sí, año fue cuando te nombraron comité de designación, más o menos? ¿93? sí, yo creo que fue. Yo estuve desde el 93, la temporada 92-93, no lo sé Sí. exactamente, pero es ahí hasta la 99. Y ese comité de designación, Sí. ¿quién la componíais? La componíamos
Vitoriano, Enrique y yo. Pero Enrique no actuaba porque tuvimos una reunión y Enrique dijo, ¿me podéis dejar a mí que sea yo el que tenga como vicepresidente la relación con todos los comités territoriales? En representación del Comité Técnico de Árbitros, que les pueda decir a ellos quiénes son los que han ascendido, han descendido y tal. Pues mira, nos quitas un marrón, porque es muy desagradable tener que decir a uno, claro, lo siento mucho, has descendido y tal y cual, pero le dijimos que sí, salvo que en algunos momentos tal. Y el comité de designación, los nombramientos, los hacía Vitoriano por la federación y como presidente, y yo por la liga. No intervenía Enrique Negreira. No intervenía para... Eso duró desde 93 al 99. Igual estuvo 6 meses primeros en el 93 con nosotros, pero luego ya se le apartó, no sé, perdón, lo he dicho mal, no se le apartó. Se le encargó en otras labores que eran las que además a él más le gustaban. Claro. Que en el fondo... Él le gustaba pavonearse y estar con los hábitos, pero claro que como se habla mucho de la influencia de Enrique Negreira sobre los árbitros. ¿Negreira influencia en qué? En poder decirle a un árbitro, oye, pita a favor del Barcelona. Ni se le ocurriría. No lo ves tú posible eso. ¿Eso? Mira, te voy a decir una cosa, ni un presidente se le ocurre decir eso. Porque puede ser que a alguno se lo acepte, pero la mayoría inmediatamente lo denunciaría. Si Sánchez Arminio, que en paz descanse, se hubiera enterado de eso... yo creo que lo de Enrique Negreira es lo que le ha jodido a Vitoriano para irse al otro barrio. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Le afectó mucho? Yo lo sé porque me llevo muy bien con su mujer. Sí. Y me dijo que le había afectado mucho, ¿no? Que no se lo imaginaba, ¿no? Muchísimo. ¿Y con Villar? ¿Qué dice Villar? ¿Qué hablas con él? Villar está muerto. Está muerto moralmente con ese tema. Con ese tema también, ¿no? Porque ha quedado una mancha en su trayectoria. Claro, él dice, pero vamos a ver, nadie se lo cree. Esto, en confianza, es una cosa entre Enrique Negreira y el Barcelona. Y que lo arreglen ellos. Sí, pero lo que pasa es que como se ha extrapolado al ámbito penal, y hay un proceso de instrucción penal, la gente, sobre todo los aficionados de Barcelona, quieren preguntar, si también los de Real Madrid, porque sabes que esto es una guerra mediática, si realmente, Ildefonso, ¿tú crees que algún árbitro aceptó que se manipulara un partido a favor de Barcelona? Si solamente fue, oye, pago por tener contento a Enrique Negreira porque me acompañe, porque el hijo nos haga informe. ¿Tú crees que existieron los informes arbitrales de los que se hablan? ¿Qué van a existir? Vamos a ver, si han salido hasta entrenadores del Barcelona diciendo que a ellos nunca le han dicho nada, ni le han hablado de esos informes. Entonces, ¿por qué te crees que pagaba el Barcelona? ¿Por qué? Porque Enrique Negreira engañó al Barcelona. Engañó al Barcelona. Claro, le vendió una fantasía y unos cromos que no existen. Y la verdad es que te voy a decir, si un árbitro va a Barcelona, está el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y le dice, oye, te voy a mandar a mi hijo que te va a ir a buscar, y tal. ¿Quién no le dice al vicepresidente, bueno, además dejo el coche en el hotel, me vienen a buscar con el coche? Que era un tipo furgoneta oscura, según tengo informes, le llevaban a un sitio y a otro, tal. ¿Qué pasa? Que lo único que hacían es, si debe de pasar por aquí, hay que pasar por ahí, que están los directivos del Barcelona para que vean que tengo... que le voy con Pero ellos. Nos confirmas que desde el año 93 al 99 él no designaba a ningún árbitro. No podía decir, a este partido del Barcelona contra el Real Madrid quiero designar a este árbitro. No. Eso lo hacíais tú y Vitoriano. Y Vitoriano es el término directamente. ¿Qué criterios teníais? ¿Qué criterios teníais? ¿El mejor preparado, el más veterano? No, nosotros... ¿Tenéis alguna vez Enrique os dijo en ese proceso, oye, me gustaría que nombráis a este partido? Sí. ¿Una vez? Sí, no, alguna vez nos ha dicho, oye, en tal fecha estoy yo en Valencia, me gustaría ir a ver al árbitro. Y podéis designar a este árbitro. ¿Y quién vais a designar? Pues mira, para Valencia tenemos estos dos.
Sí. Ah, coño, pues esto podría ser interesante. ¿Eso ha pasado una vez? Que no lo hemos visto y tal y cual. Pues vale, pues iba. Pero, ¿qué es lo que hacía él? Para nosotros, Sí. nosotros, la Junta Directiva, hacíamos contrainformes. El delegado de informadores que iba a hacer el partido Sí. lo hacía. Y luego nosotros, los directivos, como estaba Franco Martínez, Sí. como había otros, cuando coincidíamos en algún sitio, hacíamos los contrainformes. Quiere decir, ¿tú sabes ratificar... un poco eso? ¿Tú sabes a eso cómo lo llamaban los árbitros por detrás o no te lo han dicho? No. Índice corruptor. ¿Has oído hablar de eso? Eso es el... No, no, no. Porque Perdona. decíais que No, de alguna no, manera cambiabais lo que decían los delegados arbitrales. no. ¿No? El índice corruptor existía, Sí. que era de 1 a 3 puntos, ¿Y quién tomaba esa decisión? que luego se hacía a final de temporada. Y eso lo hacía Sánchez Era Marino directamente. según, vamos a ver, si nosotros tenemos 2 chicos para ascender con las mismas puntuaciones, entonces aplicábamos ahí el índice corruptor. Quiere decir, quién es el que mejor está preparado físicamente. Índice corrector, no corruptor. Perdón. Corrector. Aquel, los árbitros lo llamaban así porque, claro, el que no subía decía, esto es corrupción, ¿no? No. Índice corrector se llamaba, era el nombre técnico, ¿no? Exactamente, perdona Índice corrector, que lo he dicho mal. Sí. El índice corrector. Y entonces tenías que valorar que claro, si tenías un chico de 40 años y otro de 32, mejor físicamente, con una proyección mejor, nosotros decíamos, oye, este chico hay que darle 2 puntos del índice corrector porque está mejor. Y eso lo hacía directamente Sánchez Almino y tú. Exacto. ¿Intervenías en Villar también, Ángel Mera Villar? No, nunca. No, solo vosotros dos. No, mira, en eso te voy a decir una cosa. Ángel María Villar en la vida se ha metido en los temas del Comité Técnico de Árbitros. ¿Sabes quién era el que se metía un poquitín? ¿Quién? Acevedo. Entonces, eso que llama el famoso Villarato era un invento, ¿no? Ah, de redaño. Y es el mismo invento de que al Athletic Club le favorecía que estaría Villar. Eso es, y resulta que cuando ha estado Villar es cuando el Athletic Club ha estado a punto de descender porque yo he sido directivo del Athletic Club. Sí, también. Y por eso te lo digo. Bueno, pues volviendo a la primera fase. Sí. Me llama Varo, me voy y hacíamos nosotros exclusivamente los nombramientos. No intervenía Enrique Negreira. No intervenía. ¿Alguna vez que has comentado que te hizo algún apunte sobre esto del tema de Valencia, de un partido? ¿Alguna vez te pasó eso en algún partido con el Barcelona? ¿Y alguna vez con un partido de Barcelona dice, yo voy a estar en Barcelona, ¿podríais nombrar a este árbitro? No. Nunca. Sí sé que un informador me dijo en un partido, no sé si era Atlético de Madrid, Barcelona, me dijo un informador, el árbitro me dijo, ha venido el informador y ha venido un directivo del Colegio de Árbitros de Barcelona a saludarme a la caseta. En un partido del Barcelona. Sí. En un partido del Barcelona, ¿no? Sí. Vale. Y me dijo el informador por teléfono a mí. Y entonces, ese es un directivo del Colegio de Árbitros, muy amigo de Enrique Negreira. Pero es la única pega que yo he visto. En todos esos años. Y eso, el árbitro... no, perdona, no era el árbitro, me lo dijo el informador, que era... Sánchez Marín. Te dijo Sánchez Marín que había ido a visitar a la caseta Enrique Negreira en un partido. No, Enrique Negreira no, un directivo del Colegio de Árbitros. Y no sabía si era Enrique Negreira. No era Enrique Negreira, era un directivo del Colegio de Árbitros de Barcelona. De Barcelona. Pero no Enrique Negreira. Y el partido era eso. Vale. Simplemente es la única cosa que te digo. Ahora, que tú me digas que por detrás han comprado árbitros, yo te digo así porque yo sé hasta un caso mío. ¿De qué? ¿De compra de árbitros? Que me han comprado a mí sin saberlo yo. ¿Ah, sí? Bueno, claro. Dínoslo, ¿cómo? Yo fui a Elche, ¿sí? Y era un Elche Atlético de Madrid, casualidad. Y el Elche necesitaba no perder para poderse mantener en primera división. Y a mí me llama un señor, un exárbitro, que además ha fallecido, de Elche. ¿Sí?
que el presidente le regaló un Mercedes, y me dice, Uri, ¿me puedes traer unas cajas de bonito y de anchoas de ahí, de Bermeo y tal? Le digo, joder, faltaría más. Y se me presentó con el vicepresidente a la caseta. Me dice, oye, ¿me has traído eso? Le digo, sí, ahí están las 2 cajas de tal y cual. Ah, vale, vale, no. Y con el tiempo, bueno, faltando 5 minutos, le pité un penalti contra el Elche y perdió 0-1. Y con el tiempo, ¿Sí? yo tengo barco y yendo en Alicante a salir con el barco, ¿Sí? había otro barco al lado y era el vicepresidente, que ya no era vicepresidente, Sí. y yo era árbitro. Sí. Me dice, oye, Urizar, esto, ¿puedo hablar contigo? Sí. Oye, en aquel partido tal y cual, y le digo, pues, a mí nadie me ha dicho nada. Y no, y lo de las latas, y digo, las latas me las pidió y yo se las traje, me las pagó y ya está. No, es que nos dijo que si traían las latas es que había posibilidades de que el partido saldría bien. Pues Y salió mal. luego, cuando acabó el partido, vino y nos dijo que le habías dicho que como el penalti había sido tan claro, no podías haber hecho nada. Joder. Y, Eso es para que veas cómo a los árbitros nos compran por detrás sin saberlo pero nosotros. acabas de decir antes de poner eso que tú conoces casos de compra de árbitros. No, no, no. Yo he dicho que nos compran por detrás. Vale, por detrás. Y Pero yo no conoces ningún conozco, caso. y yo conozco un caso que es el Sí. mío. Y otros no. Es decir, no conoces No, yo tengo referencias, cosas de en que. segunda división, pues que había algunos que por eso algún árbitro, Sí. pues bajó de categoría por eso. A un árbitro bajo de categoría de primera a segunda. Sí. Y de segunda fuera del arbitraje. Es decir, el CTA detectó en primera división que hubo una compra de un partido y bajaron al árbitro. No, nosotros cuando tenemos sospechas, Sí. lo que hacemos lo primero es abrir un expediente interno y la ropa sucia se lava en casa. ¿eh? Y entonces, pues nos hemos dado cuenta de que este chico, pues debe mucho dinero, debe tal, debe lo otro, tal, y esas cosas hay que Hay que, limpiarlas. hay que limpiarlas. Y entrando más en profundidad del caso Negreira, ¿conocías la existencia de la sociedad ASNIL de Negreira? Es decir, ¿conocías Sí, que Negreira hombre, tenía una empresa llamada ASNIL? como, mira, cuando el centenario del Colegio Vizcaíno de Árbitros, Sí. eh, me llamaron a mí y me dijo, oye, pues mira, como tú has sido tal, pues puedes ayudarnos a conseguir algo para darle un souvenir a la gente, unas carpetas y tal. Pues eso es lo que hicimos. Me fui a Ubrique, a tal. Y entonces los precios eran muy caros. Me acordé de José María Enrique Negreira y le llamé. Le digo, oye, tú tienes unas carpetas para meter tarjetas rojas, para meter un silbato, para meter tal, que puedan llevar los árbitros a todos los partidos y tal. Y me dice, sí, tal, pásame una oferta. Me pasó una oferta Y era de ASNIL. sí, y le compramos todo a él. Y Le- nos le- facturó al Colegio Vizcaíno de Árbitros y se lo pagamos, sí, pero como eso, ¿Pero erais árbitros los dos o ya era vicepresidente del CTA? ¿Cómo es? no, no, él era vicepresidente y Y tú yo ya no era árbitro. ya Eso no ha eras sido, pues no sé si era en el 2012, en el 2012. Vale. más o menos, sí. Vale. Tú nos has dejado claro que del 93 al 99 Enrique Negreira no designaba árbitros. No, no, Vale. no. A partir de 1999, ¿cómo puedes Yo me saber? marché. Te Bueno, marchaste. yo estuve 4 años, ¿Sí? 4 años por la liga. Y a los 4 años me llamó un día Villa y me dice, oye, Iván, tú no puedes estar en la liga, tú tienes que estar en la federación. Y seguí de vicepresidente ¿Mm? en nombramientos con la federación. ¿Hasta el 99 o Sí, después? hasta el Y después 99. del 99 tú tienes... No, me Vale. desligué totalmente porque luego pasé ¿Quién te sustituyó? eh, pues, no me hagáis mucho caso, pero ¿sería López Nieto Y coincidió con la fecha de que o otro? coincidió con la fecha que las designaciones arbitrales ya fueron informáticamente. ¿Cuándo fue esa fecha? Cuando se hacía por ordenador. Fue después de Sí, 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 Esa es. después
de marcharme yo es cuando empezó Es decir, que ahí informáticamente. tampoco Enrique Negreira podía designar. Claro, Es bueno, decir, no, lo que pasa es que te daban 4 nombres, sí, y tú esos 4 nombres los procurabas encajar dentro de unas normativas, por ejemplo, que no haya pitado ese equipo en casa 2 meses, que pite el segundo partido fuera, uno en casa, otro fuera, no sé, había pero unos me baremos. refiero que después de tu salida en 1999, es decir, del año 2000 al 2018, por ejemplo, sí, que fue cuando rompió la relación Enrique Negreira con el Barcelona, ¿esos años pudo designar árbitros Enrique Negreira o no lo sabes? Eso ya no lo No lo sé. sabes. Tú solo sabes de... Pero yo, por las referencias que tengo, Sí. por Victoriano Sánchez Damiano, porque yo comía mucho y ¿Mm? solía ir a Santander, ¿Mm? Enrique Negreira no designaba los árbitros. No designaba a nadie, no tenía No. ninguna Y influencia. además creo que lo puede decir López Nieto. No designaba árbitros, ¿no? No, que López Nieto creo Sí, que puede ratificar lo que yo he lo que dicho. tú estás diciendo, ¿no? Vale. O por lo menos a mí es lo que me ha dicho siempre Victoriano Sánchez Arminio. Cuando saltó el escándalo en el 2023 de Enrique Negreira, ¿tú pudiste hablar con él? Ni quiero, Ni quieres. ¿Por qué? porque es un impresentable. Una persona que se deja llevar por esos caminos, no merece la pena hablar con él. ¿eh? Esto, y lo vuelvo a decir, y sobre todo lo que hizo luego al final, Mm. coger él y amenazar al Barcelona El Burofax. como un burofax. Eso es de un mafioso. Sí. Y yo con ese señor no quiero saber nada en absoluto. Pero tú justificarías a los que dicen, por ejemplo, te digo, a raíz de tus declaraciones en el Chiringuito, hay gente que ha dicho, oye, Enrique Negreira era vicepresidente del CTA y cobraba del Barcelona de una empresa a una empresa llamada SNIT. Uriza Pitarte era vicepresidente del CTA y cobraba de clubes, esto que nos has comentado del dopaje de la orina, yo no cobraba nada. bueno, la empresa, tu empresa, ¿no? Y Vale, las empresas se dedican a por trabajar. eso digo, sí, dice, esa era algo normal. Es decir, si Uriza Pitarte cobraba también de Perdona, clubes, pero yo no cobraba por nada de árbitros. era por temas... Era por un tema de transporte que es totalmente ajeno al arbitraje. Y Enrique Negreira cobraba por un tema de informes de árbitros que pasaba al Barcelona, según dicen. Era un conflicto de interés en toda la regla, ¿no? No, mira, si yo te lo pongo más claro. Lo que sí está demostrado es que si cobraba una remesa de 100.000 euros, ¿Sí? ¿por qué sacaba el 60% en metálico de ese dinero? ¿Tú crees que era para pagar árbitros? No. Ah, entonces, ¿por qué sería? ¿Para qué? Yo No lo sabes. que le digan al Barcelona. Puede ser Lo que que eso... pasa es que la persona del Barcelona murió. Ah, el chofe de Villar en No, Barcelona. El que hacía de chofe de no, Villar en no, Barcelona. no, no, no. No era Un directivo a un del directivo. Barcelona. Sí, no lo dices tú, lo voy a decir yo. Que podría ser que Enrique Negreira no amañara partidos, no amañara partidos en favor del Barcelona, pero sí parte del dinero que sacara en el metálico revolviera a algún directivo, podría ser, ¿no? Es decir, esa no lo dices tú, lo digo yo, ¿vale? Es decir, que pudiera ser esta, pero claro, lo que sí queremos dejar claro es que no había amaño de partidos, no había. ¿Tú crees que no había amaño de partidos? Es decir, igual que te consta por referencias que ha habido compra de partidos y cosas en segunda, en primera, te consta que las ligas que ganó el Barcelona, tú eras testigo de excepción, estabas en los campos, fueron deportivas. Sí. Es decir, tú, Y los errores humanos. Es decir, no existe ni una sola posibilidad. Es decir, si a ti te llaman a declarar el juez, que puede ser, Sí, sí, que puede ser, y te pregunta, ¿el Barcelona ganó algún título por Enrique Negreira? ¿Tú qué contestarías? No. ¿El Barcelona se benefició de algún amaño de partido por Enrique Negreira? ¿Tú qué contestarías? No. Y yo le diría, Enrique Negreira ha engañado al Barcelona. ¿Cómo? Y el Barcelona se ha dejado engañar. Por una promesa, Pues le ha prometido... la llamada neutralidad, lo de voy a intentar que sean neutrales contigo. Exacto, voy a intentar
tal, os voy a informar y tal. Mira, vamos a ver. Los árbitros, cuando vamos a arbitrar, por lo menos en mi época, yo sabía cómo jugaba cada jugador, hacia dónde tenía tendencia de jugar. Cuando encaraba a un contrario, lo que hacía. Y tú has visto que hay muchos jugadores que el primer año se destapa y al segundo le cogen el truquillo de cómo entra en el área y no pasa. Pues esa era nuestra obligación. Y a la vez era también saber cómo nos trataban en cada club, que es nuestra obligación. Yo sé al campo que no puedo dar ni una confianza y al campo donde puedo ir y hablar tranquilamente. Y Enrique Negreira les dijo, y el club tenía la obligación, como lo saben todos y los entrenadores, como es este árbitro y tal. Porque antiguamente había así en las casetas abierto por arriba, porque ya sabes que con el U... Sí. Y yo he oído más de una vez decir, a este árbitro no decirle nada, que este árbitro es muy serio, que este árbitro tal, a la primera tal, este otro dialoga, este tal. Y eso se lo quiere vender Enrique Negreira al Barcelona. Venga, a ver si el Barcelona, con los técnicos y todo, por ejemplo, cuando estaba Luis en el Barcelona, no sabía cómo eran los árbitros. Pero bueno, aunque se lo vendiera, aunque fuera una cosa que dijeras, oye, pues le estás vendiendo una milonga. ¿Por qué? Porque no necesitas contratar al vicemetro árbitro para dar informes vitales, para estas cosas que no cuentan. Pero lo que sí queda claro, porque tú entenderás que los aficionados del Fútbol Club Barcelona, claro, su equipo ha quedado en entredicho. Es decir, que un vicepresidente de CTA, como eres tú en su época, compañero de Enrique Negreira, diga aquí que no había amaño de partido, a ellos les deja muy tranquilo. Oye, bueno, habrá otro tipo de delito, administración desleal, una sobre explotación de esos informes, o inflados esos informes, ¿no? De dinero, ¿no? ¿Vale? Eso está claro, el pago asistido. No podemos negar que el pago asistido, Pero ¿no? tú me lo has dicho, si yo te digo que el Barcelona no tiene por qué quejarse, porque los árbitros han sido neutrales, se equivocan. Yo te puedo decir que hubo un año que los errores nuestros de los árbitros hizo que el Valladolid bajase de categoría. Sí. Pero son errores. Errores. ¿Por qué le pagan el Barcelona? Por informes arbitrales o supuestos informes arbitrales. Porque le interesaba al Barcelona. Tener esos informes arbitrales o ese asesoramiento de vicepresidente del CTA, o creía que teniendo a O vicepresidente son tan listos que que la han engañado. puede ser otra razón, que era estafado, que es un delito de estafa, ¿no? Pero, claro, lo que sí queremos dejar claro de este programa, porque además tenemos la oportunidad de tener a un vicepresidente del CTA compañero Enrique Negreira, es que no hay ningún amaño de partido. No, yo te puedo decir, hombre, hasta lo que yo sé, ni un amaño de partido. En favor del Barcelona. En favor de Barcelona ni de cualquier club. Que luego por detrás haya podido, bueno, y que haya podido existir una oveja negra, eso lo tenemos en todos los sitios. No, eso evidentemente. Eso, pero a ti no te consta que haya esa oveja negra si yo a favor de Barcelona. En absoluto. En absoluto. Y los errores. Lo mismo que no hay una oveja negra que ahora le esté perjudicando al Madrid con todo lo que digan las televisiones del Madrid y lo que sea. Ahora hablaremos de eso, ahora te preguntaré sobre eso. Una cosa que no me quiero dejar, porque también ha sido de controversia en internet y en Twitter, sobre los aficionados del Real Madrid con el Barcelona. ¿Tú conociste a José Plaza? Mucho, el mejor presidente. ¿Tuvo alguna relación con el Real Madrid antes de ser presidente? Es decir, ¿fue jugador del Real Madrid, del Plus Ultra, directivo? Ni idea. Lo que sí sé es que la familia de él y él eran accionistas de Plaza y Janés en Barcelona. Plaza y Janés, que es la madre. Es decir, pero del Real Madrid no hubo nada, porque la gente decía que anteriormente a su vida había sido socio del Real Madrid, eso ya no jugador del Real Madrid. No, a ti no te consta. No, ni lo sé. Ni lo saben, ¿no? Ni lo sé. Lo que sí te puedo decir es que era una persona muy austera. Sí. Fíjate, iba siempre en metro a... José Plaza ha dicho que ha sido el mejor presidente de árbitros, mejor que Sánchez Arminio. Es que yo a Sánchez Arminio no lo puedo valorar porque yo no he sido árbitro en la época de Sánchez Porque Arminio. Iturralde dice que para él el mejor presidente ha sido Sánchez Arminio.
Sí, Bueno, bien. Yo lo tú, tengo. tú José Yo, Plaza, ¿no? yo a Iturralde podré decir que le he visto todo para que llegue a Primera División. Sí. Y que era un árbitro muy bueno. Mm, Lo que pasa que otras veces, ahora que está en la radio, pues hay veces que no me gusta porque pierde las formas. las ¿Mm? formas. Y, y yo no creo que un árbitro debamos perder las formas. De todos los árbitros que... Pero, perdona, Sí, a lo que iba antes. Con José. Plaza Sí. nos defendía a capa y espada, en cualquier sitio. Y nos pegaba de leches en privado que no te lo puedes imaginar. Sí que ¿Eh? era un tío íntegro, ni Total. favoritismos para el Real Madrid, ni favoritismos para el Barcelona. Nunca en la vida, Sí. nunca en la vida nos ha dicho a nadie, y ahí puedes preguntarle a los que están ¿Pita a todavía favor del Madrid eso, o nada? nunca, Nunca. siempre te decía, tú pita como sabes. Perfecto. De que ya desmentimos eso. ¿Ha habido otros presidentes de comité de árbitros que tú sepas que han tenido, que anteriormente a entrar al presidente de comité de árbitros o después hayan tenido alguna relación con el Real Madrid? Porque se ha dicho eso muchas veces, ¿no? De por parte de algunos aficionados, ¿no? No, todos los árbitros han sido del comité de árbitros, han sido del Real Madrid, o socios o jugadores. Y mira, yo te voy a decir una cosa, no tengo referencias, como decía el otro, yo soy de provincias, ¿Sánchez Alminio de qué equipo era? ¿eh? ¿Sánchez Alminio de qué Del equipo? Racing, Del Racing. Tú sí, del Atleti y yo Bilbao. cerrado, Como Villar. como Villar, exactamente. Te voy a decir más, Rafa Guerrero ¿Sí? es del Athletic Club También. y de la Cultural Leonesa. Y Pajares Paz, ¿Sí? aunque tenga un loro que, ¿Sí? que cante lindo, es del Athletic Club. También. Sí. Y hay árbitros en primera división, algunos, que sus padres han sido de la Peña del Atleti en esas provincias. Fíjate. Pero que no quita nada. No Mira, quita nada. Es decir, que cuando estéis en el campo, mira, yo he estado. has tenido que pitar, ¿alguna vez has tenido que pitar un penalti a favor, en contra del Atlético Club de Bilbao? No, Y te han dicho no después, le podía pitar. ah, no podía pitar, ¿verdad? Pero ¿Verdad? he pitado torneos. Y por querer ser neutral he sido anticasero. Claro. Por querer ser neutral. No, mira, el árbitro cuando sale al terreno de juego, lo único que busca es hacerlo lo mejor posible. Y le da igual. Sí es verdad que hay algunos árbitros que son un poco toreros, y hay árbitros que tienen más personalidad y otros menos personalidad. Por eso Vitoriano y yo, según qué partido, teníamos que buscar el árbitro idóneo. Si es un Atlético de Madrid, Real Madrid, que es un de roce, de choque, teníamos que buscar un árbitro tipo Sánchez Martínez, actual, Claro. que sean más rígidos. Entonces tú, Ahora, Urizar, puedes confirmar, por lo menos de tu etapa de vicepresidente del CTA, de 1993 a 1999, que eras compañero del CTA de Negreira y que con Sánchez Arminio, que por lo menos en ese lapso en- del tiempo, no hubo ni una compra del partido a favor de Barcelona. ¿Lo puedes corroborar? sí, Ni te ha sí. llegado rumores de, oye, mira, Negreira ha estado allí, ha podido hacer algo con un partido de fútbol, ha podido influir, tal, o este árbitro pues ha podido pitar a favor del Barcelona influenciado por Enrique Negreira, o tú, esos años, pones la mano en el fuego de que no se ha hecho nada. Yo te puedo decir y te garantizo que nosotros sepamos, Enrique Negreira no ha tenido ninguna influencia sobre los árbitros. Perfecto. Eso que ¿Mm? tiene que quedar claro. Siempre, además, hasta estaba más apartado. Tenía mucha más relación con los presidentes de los árbitros territoriales, Que con el ¿eh? fútbol nacional. que además era el que nos representaba a nosotros en las cenas que hacíamos todos los años y todo. Y que toda la cuestión de ascensos, descensos y designaciones lo llevábamos nosotros. Si es verdad que le dábamos la lista a él y él era el que iba al colegio, se ponía en contacto con el presidente, con uno y con otro, y le decía, pues este sube, este no sube, le llamaba al chico y todas esas cosas. Que me quiere decir, se ponía medallas, que luego podía decir, oye, es que yo le he subido. Pues bueno, pues eso, somos humanos y podemos fallar. Sí, fanfarronea un poquito. Exacto. Oye, mira, Bueno, pues, además tú ya le conoces. Su estilo siempre sí, ha sido un poco altanero, un poco tirado para adelante. bien, bien, bien. Y una cosa más. ¿Conociste al hijo de Enrique Negreira?
No, ¿no? no. Bueno, sí, lo conocí, pero no era nada entonces. ¿Has estado en alguna charla de árbitros de él alguna No, vez? No. ¿Y conoces algún informe suyo de esos que daba a los árbitros? tampoco. Tampoco, ¿no? No, Y no. no le decís, ya la última etapa ya No, no. lo que sí sé de árbitros, ¿Sí? que yo he hablado con árbitros, que ellos me han dicho, oye, si yo voy a Barcelona y me llama el vicepresidente y me dice, te va a ir a buscar mi hijo, ¿eh? ¿Tú le vas a decir que no? Digo, pues no, pues me viene a buscar, pues te recogen, te lleva al campo y punto. Y punto, y ya está. Pero eso no significa que en ese trayecto del hijo con los árbitros que tocan pitar a Barcelona, el hijo haya recibido instrucciones del padre para decir al auditor, y este partido tiene que ganarlo el Barcelona. Eso no significa eso. Eso no Ni, te lo decían los árbitros. pero te voy a decir una cosa, ni se le ocurriría. Ni se le ocurriría. Sí. Porque alguno iba a saltar inmediatamente. Igual uno no, pero los demás, Iban a bueno, decirlo, ¿no? seguro, seguro. Sí, claro, es lo que llama la atención en el proceso judicial, ¿no? Que no haya ni un solo árbitro que haya declarado que haya recibido una instrucción de Enrique Negreira para pitar en favor de Barcelona, con todos los millones de euros que han recibido. Claro, Ah, es lo que llama la atención, oye, como dices tú, oye, vale, uno puede pasar, pero tantos árbitros que hayan dicho todo lo mismo, oye, yo no tengo, a mí nunca me han dicho ninguna. no, no. Mira, yo lo tengo muy claro. Primero que el juez debía de sacar sentencia cuanto antes. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, los clubs, todo el mundo se está metiendo con el caso Negreira. Y estamos hasta las narices. Lo único que hace es perjudicar al estamento arbitral. Es decir, si tú fueras el juez del caso Negreira, para ti no habría corrupción deportiva. Que me saquen las pruebas. Para Porque ti no hay corrupción. como muy bien has dicho tú antes, para un caso penal hay que demostrarlo, ¿verdad? Eso, Pues eso. que lo demuestre. Y hasta ahora no se ha demostrado. Nada, Nada. 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 Más aún, Luis Enrique y Valverde, que fueron entrenadores del Barcelona, dicen que ellos en la vida han visto un informe. Bueno, hoy tenemos con nosotros al profesor Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Es para nosotros un honor tenerla aquí. Estimado Emilio, tenemos con nosotros a Euriza Pitarte, es árbitro de fútbol, más de 400 partidos en primera división, compañero de Enrique Negreira en su época como vicepresidente del CTA, nos está dando muchas anécdotas y asuntos del CTA entonces sobre... Él era, paradójicamente, el que designaba los árbitros, no Enrique Negreira, José Charminio, pero queremos que en su intervención pues queremos acotar un poco desde el derecho penal, como no puede ser de otra manera, el tema del caso Negreira, ¿no? Lo primero que se nos ocurre preguntarle, profesor Cortés, para que no sea jurista, ¿qué tiene que probar exactamente la Fiscalía para que el Barcelona sea condenado por corrupción deportiva? ¿Qué debía haber para que sea condenado por corrupción deportiva? Bueno, en primer lugar, encantado de estar con vosotros, también es un placer para mí. Vamos a ver, el delito de corrupción deportiva en su dimensión de forma de cohecho, en realidad, pues lo que viene a suponer es, contestando concretamente a tu pregunta, en primer lugar, la necesidad de un concierto entre, entre dos personas. Es decir, es un delito donde necesariamente es preciso que comparezcan el que ofrece o el que pide y el que da. En este caso concreto, lo primero que tiene que probarse es efectivamente que existe ese concierto, que hay dos personas que se han intentado poner de acuerdo o que se han puesto de acuerdo para hacer una determinada cosa que diré ahora, y el estímulo o la razón por la que se termina produciendo eso es algún beneficio con contenido de naturaleza económica, que no tiene que ser solamente dinero, y en concreto, en lo que tiene que ver con el delito de corrupción deportiva, la finalidad tiene que ser una finalidad muy específica porque para eso interviene el derecho penal. Siendo así que en el derecho deportivo podríamos encontrar una sanción a esta conducta, lo que hace el derecho penal es decir, bueno, yo voy a castigar con penas privativas de libertad este tipo de conciertos, pero siempre que vayan dirigidos exclusivamente a la adulteración de un resultado o a la adulteración de la competición deportiva. Fuera de esos casos, cuando no se dan estos presupuestos, el derecho penal no interviene y en el supuesto de que existan otro tipo de conciertos, otro tipo de pagos por otro tipo de razones, por ejemplo, las llamadas primas a terceros, cuando lo que se paga es por ganar, como sucedió en el caso Osasuna, eso podrá tener una respuesta en el ámbito disciplinario deportivo, pero no en el ámbito penal. Por tanto,
un concierto, que el concierto para hacer algo sea destinado a la adulteración del resultado de la competición y que a cambio de ese servicio que da uno de los dos se establezca o se disponga algún tipo de beneficio económico. El elemento subjetivo del delito, estamos hablando, ¿no? Intentar alterar fraudulentemente el resultado de una prueba de competición, ¿no? Y en el caso concreto del caso Negreira, usted dijo que el caso Negreira hace aguas, textualmente. Sí, ¿dónde se rompe exactamente la cadena probatoria que impide una condena por corrupción deportiva? ¿Dónde se rompe? Para ver que no se cumple el elemento subjetivo del delito. Bueno, hemos dicho que el delito de corrupción deportiva o de cohecho deportivo en otras legislaciones es un delito de encuentro que llamamos. Necesitamos, como la bigamia, para que exista delito de bigamia tiene que haber un contrayente que está casado y otro que aparece de nueva. Entonces, en este caso, la dificultad probatoria, suponiendo que haya existido el delito, no estoy prejuzgando, la dificultad probatoria que tenemos en este tipo de supuestos en general, en todos los cohechos, tanto los públicos como los particulares, estriba en que son culpables los dos. Es culpable el que ofrece, es culpable el que da, pero también es culpable el que recibe. Por tanto, es muy difícil que aflore una prueba en este tipo de situaciones porque tanto el que ofrece como el que recibe se preocupan de la opacidad de la operación, es decir, despliegan mecanismos de defensa para que no se termine conociendo o que se ha ofrecido y se ha dado o que directamente se ha recibido. Y evidentemente hace aguas en el sentido de que procesalmente da la sensación de que lo que se está haciendo es intentar buscar alguna acreditación indiciaria de ese pago o de ese intento de pago que fuera directamente a los árbitros, pero no que fuera directamente a los árbitros, sino que además fuera directamente a los árbitros con el ánimo de predeterminar los resultados o alterar la competición deportiva. Y por tanto, estamos en un momento, entiendo yo, de bloqueo procesal absoluto porque el juez de instrucción debe saber que los pagos se han producido, pero lo que no termina de acreditar indiciariamente es la finalidad de esos pagos. Y así podemos tirarnos, entiendo yo, un montón de años y por eso yo hablo de una cierta situación de bloqueo, de que el procedimiento más gráficamente hace aguas. Cuando algunos aficionados del Real Madrid, algunos abogados mediáticos en redes sociales hablan de que evidentemente lo que dice Emilio Cortés es verdad, pero algunos dicen, pero se le olvida que es un delito de mera actividad. Es decir, automáticamente que sea mera actividad convierte en delito de corrupción deportiva, o también tiene que demostrarse la intención subjetiva del delito. Es decir, vale, es de mera actividad, no es un delito de resultado. Es decir, ¿cómo se demuestra esa mera actividad si no se ha probado tampoco que haya un amaño partido? Es decir, ¿el simplemente del pago ya es una mera actividad? Las formas de cohecho, esto de las clasificaciones de los delitos son muy peligrosas para nosotros. Imaginaros, me hablas de aficionados del Real Madrid, bueno, con todo el respeto, evidentemente tendrán que acreditar un mínimo de solvencia jurídica pero bueno, ya sabemos lo que pasa en las redes y tampoco a estas alturas de la civilización vamos a entrar en eso. Esto de las clasificaciones, bueno, muchas veces son de tipo académico. Si alguien busca en el Código Penal mera actividad, no le va a salir absolutamente nada. Fundamentalmente los delitos de cohecho lo que integran son formas de peligro, más que de mera actividad. Es decir, en definitiva, no es un delito de resultado, claro que no, porque lo que se castiga es esa generación del riesgo para un determinado valor que se está poniendo en peligro como consecuencia del concierto criminal de dos personas que tienden a adulterar o que tienden a desviar algo. El hecho de que el delito sea un delito de peligro no significa que no se tenga que demostrar el elemento subjetivo del hecho. A lo mejor esto lo vemos mucho más sencillo en otro tipo de delitos de peligro, que es el delito contra la salud pública, el delito de tráfico de drogas. Evidentemente es un delito de peligro, pero habrá que saber para qué lleva la droga la persona. Porque si la persona lleva la droga para o con ánimo de autoconsumo, el Código Penal no va a intervenir. Será de mera actividad, será de peligro. Pero evidentemente si no se prueba que lo que se persigue es el tráfico y no el consumo, por muy de mera actividad que sea y por muy de peligro que sea, no se consuma la figura criminal. Por tanto, ese argumento, el argumento pretendido de que como es una figura de mera actividad se entiende consumado, es un argumento jurídicamente falaz, que no tiene ningún tipo de sentido porque la clasificación académica de un delito como figura de mera actividad no sustituye la necesidad por voluntad legislativa de que se tenga que probar que efectivamente esa mera actividad tendía de manera directa, intencionada, dolosa, a la adulteración del resultado de la competición. Es tan sencillo o tan complicado como eso. Digamos que
todas estas personas se quedan cortas porque dicen que con la mera actividad se consuma, lo cual académicamente es muy discutible, pero se olvidan de que para que ese presupuesto, esa base, además sea delictiva, tenemos que añadir la constatación indiciaria o probatoria de que efectivamente se ha hecho con esa intención y no con otra. El animus alterandi, que se llama, ¿no? Vale. Le he oído también en alguna otra entrevista, la COPE, que para usted la única alternativa incriminadora que pudiera darse sería la de pagar por neutralidad. También ha habido debate en las redes sociales con estos juristas madridistas, barcelonistas, de otros equipos, diciendo que eso es influenciar en la categoría, en la competición, ¿no? Claro, algunos juristas han dicho también, como usted dice, ha dicho que eso es atípico. Es decir, pagar por neutralidad es un delito de corrupción deportiva. Pagar por neutralidad se puede equiparar a las primas por ganar de terceros. Es decir, es atípico. Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que repetir, bueno, o por lo menos subrayar, es que a este tipo de debates hay que acudir con la camiseta del equipo quitada, porque si vamos con la camiseta del equipo, pues evidentemente ya sabemos lo que vamos a escuchar. A mí, por mi actividad profesional como abogado en distintas ramas, eh, eh, parece, según me comentan, yo no tengo redes sociales, pero según me comentan, han hecho una especie de retrato robot mío, y perdona la autocita, porque de acuerdo con los casos que yo llevo, que tienen una cierta salida mediática, pues ya saben de qué partido soy, de qué equipo soy, una cosa. Y desde luego el retrato robot no tiene absolutamente nada que ver conmigo, pero nada, es decir, saldría un tipo afilado, moreno, con el pelo largo y vasco. Es decir, este tipo de cosas hay que abordarlas, ya digo, con la camiseta quitada, porque si no perdemos el sentido. Naturalmente, que a los aficionados del Real Madrid les estimulará mucho el hecho de que el Barcelona, como persona jurídica, o alguno de sus representantes puedan ser condenados, pero esto no es la forma científica de abordar un debate de esta naturaleza. Y por supuesto yo no soy del Barcelona ni soy del Real Madrid, soy de un equipo que me las hace pasar canutas y por tanto en modo alguno voy a traicionar el equipo de mi padre por nada parecido a esto. Dicho lo cual, que tampoco le interesará mucho a la gente, evidentemente las acciones neutras no tienen ningún tipo de significado. En el caso Osasuna, la audiencia provincial, y esto fue posteriormente ratificado por instancias superiores, se pone de manifiesto que en aquellos casos en los que se paga las primas a terceros, lo que pretenden es que el equipo beneficiado gane, no existe el delito de corrupción deportiva. Este asunto yo ya lo adelanté en mi libro El delito de corrupción deportiva, que salió a los pocos meses de la aprobación del texto en el Código Penal, donde ponía de manifiesto que si el delito de corrupción deportiva trataba de proteger un bien jurídico que era la pureza en el deporte, al margen de que yo creo que ese delito no debería existir, al margen de eso, evidentemente la pureza deportiva se refuerza en aquellos casos en que se está financiando precisamente que exista una igualdad de armas a la hora de saltar al terreno de juego. Ya sabemos perfectamente, podemos poner incluso el caso de este fin de semana del Atlético de Madrid. Hay una adulteración de la competición como consecuencia de que hay unos intereses superiores de ese equipo que justifica que juegue con otros jugadores pues bueno, de menor calidad acreditada o que forman parte de la cantera porque tiene unos cuartos de final de la Champions y luego tiene una Copa del Rey. ¿Eso verdaderamente es adulterar? Claro, en este tipo de casos yo entiendo que cuando también, por ejemplo, a final de temporada, los equipos que no se juegan nada ponen jugadores pues de la cantera o no ponen a los jugadores que vencen contrato y que ya, en fin, una serie de coyunturas, yo creo que el derecho penal en eso no puede ni debe intervenir. Ya es bastante discutible que intervengan las formas más groseras de corrupción, cuanto más en estas, diríamos, veniales. Por tanto, yo creo que cuando la actividad es neutra, es decir, traducido, cuando verdaderamente no se puede probar que la financiación obedece a un empeño de modificar la adulteración deportiva, sino a cualquier otra cosa diferente a la que escogió el legislador, cualquier otra cosa diferente a la que escogió el legislador, evidentemente el derecho penal no debe intervenir ahí. Si bien es cierto, insisto, que yo también en eso pues soy un poco afinado en la medida en que
como considero que el delito no debería estar en el Código Penal, pues lógicamente, cuantas menos formas acapare ese delito, pues más a gusto voy a estar. Pero no entiendo que ese tipo de actos neutros, como bien me dice, formen parte de la tipicidad penal del delito de corrupción deportiva. Sí, yo también estoy de acuerdo en que este tipo de actuaciones tenía que quedar extramuros de lo penal y en sanción administrativa ya prescrita, que luego le preguntaré por ello. Entonces, el profesor corrobora que pagar por neutralidad no es delito de corrupción deportiva, es atípico. Es decir, que si nosotros en la época de que estaba Urizar Pitarte, vicepresidente de CTA, le hubiéramos pagado a Urizar porque que él designaba, repito, profesor, él designaba árbitro, lo hubiéramos pagado para que mantuviera neutralidad en esos nombramientos, no sería delito de corrupción deportiva. Sí, una cuestión administrativa, sanción por pagar a un vicepresidente, etc., ¿no? Pero lo que es penalmente es una conducta típica, ¿no? De ahí sí que la mera actividad, ahí sí que la mera actividad tiene sentido. Los patrones de imputación de la responsabilidad administrativa o de la responsabilidad disciplinaria son muy distintos, afortunadamente, a los criterios de imputación penal. En la justicia deportiva, con saber que hemos pagado es suficiente. Lo que pasa es que precisamente el Código Penal establece sus propios cortafuegos para no arrastrar hacia sí cualquier conducta de esta naturaleza. Volvemos a ejemplos que yo creo que se pueden entender bien. ¿Cuándo el delito fiscal es delito? Cuando supera los 120.000 euros de defraudación tributaria. Ahí está marcando perfectamente el límite entre la infracción administrativa y la infracción penal. ¿Cuándo los delitos contra la seguridad vial constituyen infracción penal? Pues en aquellos casos en los que se superen los 60 kilómetros por hora en vía urbana o los 80 en vía interurbana. Pues también el legislador nos está diciendo, oiga, esto será delictivo si usted pasa de los 80 kilómetros en autovía. O esto será delictivo si usted supera una cuota de tributaria de 120.000 euros. Eso lo trasladamos al delito de corrupción deportiva y dirá el legislador penal. Yo asumiré la competencia de ese delito como infracción en los supuestos en los que yo tenga acreditadamente probado con los medios propios de acreditación de un proceso penal que esa dádiva que se dio o que se prometió, porque en el cohecho como delito de mera actividad, como delito de peligro, no es necesario que efectivamente se haga visible o que la recompensa se deposite en el banco, pero evidentemente lo que sí hay que probar indiscutiblemente es ese ánimo que fue lo que estimuló el concierto prohibido entre los dos actores. Es decir, que si mañana saliera una prueba en forma de un audio de WhatsApp o un email en el que el Barcelona le dice a Enrique Negreira, acabo de hacer la transferencia, y Enrique Negreira dice, bueno, pues te prometo que el árbitro va a pitar a favor de... Es decir, va a ser un árbitro casero. Eso sí entraríamos ya. Eso sí sería una prueba, ¿no? Una carga probatoria, ¿no? Porque ya había una promesa, porque hay un email, porque hay un WhatsApp, ¿no? Eso sí sería una... El derecho penal no es tan sencillo como la gente cree. O sea, el derecho penal es de una extraordinaria complicación. Una extraordinaria complicación porque tiene un escenario muy poco original, que relativamente es enviar a la gente a la cárcel cuando ha delinquido. Por tanto, en un Estado democrático donde se dice en la Constitución en su artículo 1 que un valor superior del ordenamiento es la libertad, habrá que tener mucho cuidado a la hora de que los poderes públicos restrinjan la libertad. Y ese cuidado se llama principio de legalidad, prohibición de interpretación extensiva, prohibición de acceso a la analogía, en definitiva, una serie de servidumbres que hacen que el derecho penal no sea tan alegre como la gente cree. Otra cosa es que en el plano deportivo, en el plano político, en el plano social, queramos utilizar el derecho penal como arma arrojadiza por otra serie de intereses, pero en principio los penalistas que en el mundo somos tenemos que estar totalmente aislados de ese tipo de tentaciones y seguir pensando pues, que el derecho penal, la creación, la aplicación, la interpretación del derecho penal es una materia cuasi científica que nos compete a nosotros, que para eso nos hemos dedicado al penal y no a otra cosa, y evidentemente a los jueces y tribunales que aplican las normas criminales en el día a día de la Administración de Justicia en España. Profesor, me quedan dos preguntas más. Hay juristas también en las redes sociales de las que usted no ve. Por cierto, se le nombra a usted mucho en las redes sociales, para bien y para mal. Evidentemente, lo del Barcelona dicen para bien, ¿no? Porque se ha pronunciado usted en que no cree que haya pruebas todavía para una condena de corrupción deportiva. Para lo del Madrid, pues evidentemente no. Pero en esas alternativas, como no se puede demostrar que haya habido un amaño del partido, porque no hay ni una testifical de un árbitro, ni una sola prueba, están haciendo alternativas, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado antes de la alternativa del pago por neutralidad, que usted nos corrobora que no es delito de corrupción deportiva. Ellos hablan de una condena no por una prueba directa, sino por una pluralidad de indicios.
como usted es catedrático en Derecho Penal y además admiradísimo, sobre todo por mí, del que le habla, ¿nos puedes hablar si esa pluralidad de indicios que hay en el expediente están conectados entre sí y son solventes y fuertes para una condena de conducción deportiva? Le hablo, Burofax, declaración de Negreira en Hacienda, que también nos tiene que decir usted si esa declaración de Negreira tiene algún impacto en el ámbito penal, si no es corroborada. El propio pago de la transferencia de los millones de euros. Es decir, todos esos indicios están conectados, es una pluralidad que diga la jurisprudencia. ¿Se podría condenar al Fútbol Club Barcelona por esa pluralidad de indicios que hay en el expediente todavía en fase de instrucción? Vamos a ver, los delitos son como compuestos químicos. Si hablamos del agua, por decir el más básico, yo que soy de letras, pues te diremos 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, si no recuerdo mal. Bueno, evidentemente la proyección de la carga indiciaria afecta al hidrógeno, pero también afecta al oxígeno. Es decir, si cualquiera de los elementos de tipicidad de un delito no comparece probado en alguna de las acusaciones que se soporten, el delito no se puede estimar, porque falta un elemento que puede ser subjetivo o que puede ser objetivo, o bien luego ya cuestiones más periféricas como una prescripción, pongamos por caso. Pero si abrimos el Código Penal y ponemos el dedo en la casa habitada del robo, en el a sabiendas de la prevaricación o en los activos del blanqueo, todo eso tendrá que ser probado, porque solamente probando los distintos elementos objetivos y subjetivos que el legislador nos ofrece, y aquí casi a modo de chacarrillo, para eso se publican los delitos en el BOE, para que la gente los lea, no los lee nadie, solamente si existe carga indiciaria o probatoria sobre cada elemento, pues evidentemente podremos alcanzar la conclusión condenatoria. Aquí se está mezclando indicios con otra cosa. Y no se está hablando de que exista indicios y que los indicios se pueden conectar. Aquí lo que se está diciendo es que hay una serie de datos que dan a entender que se ha producido un pago y que en principio tendremos que sospechar, y aquí es donde quiebra el discurso de esas personas de las redes sociales que usted me glosa, donde quiebra es que sobre la base de unos datos objetivos que son unos pagos, se está infiriendo, sospechando, incluso si me apura, pensando lógicamente que el futuro o el destino de esos activos, pues tendrá que ser comprar a los árbitros. Pero es que el derecho penal no funciona con el tendrá que ser. El derecho penal no funciona con el tendrá que ser. El canon de presunción de inocencia, el derecho fundamental tiene que ser enervado, tiene que ser derrotado con prueba de carga, ya indiciaria o bien directa, que evidentemente tenga fortaleza suficiente para derrotar una garantía constitucional como es la presunción de inocencia. No caben inferencias, no caben sospechas, no cabe pensar que lo lógico sería, ¿no? El condicional en penal no se puede utilizar. Tiene que haber una prueba directa y no solamente la lógica, sino una prueba directa de que efectivamente el destino de esos activos era el que dice el legislador. Y por tanto creo que se está mezclando la acreditación objetiva de unos hechos con la acreditación indiciaria de todos los hechos. Porque esa acreditación indiciaria queda mutilada en la medida en que hay un elemento que define, que marca la línea diferenciadora entre la infracción deportiva y la infracción penal, es decir, la madre del delito, el corazón del delito, sobre el que no existe ningún tipo de dato indiciario sólido, objetivo, que nos pueda hacer pensar que el destino era el que quería el legislador. ¿Que se puede sospechar? Bien, insisto que se puede sospechar, pero la sospecha seguro que no va a ser fértil en un debate, en un plenario, acerca de la posibilidad de la existencia de este delito. Es decir, que esas pruebas indiciarias han servido para abrir la instrucción, pero que no tienen base sólida para una condena de corrupción deportiva, porque el llamado Burofax, donde amenaza Negreira al Fútbol Club Barcelona, pues le puede amenazar por múltiples. Falta que esa amenaza fuera por el elemento subjetivo del delito, que era: te amenazo que si no me contratas, no pitan bien a favor de Barcelona, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, que esos indicios no serían suficientes, sobre todo no están conectados entre sí, sobre el elemento subjetivo del delito, que es alterar la competición. Perfecto. Creo que respecto al elemento subjetivo del injusto, yo, entiendo que ni siquiera hay ningún indicio sólido. Es decir, que ya digo, todos son prospecciones. Ni el elemento objetivo tampoco. Ni el elemento objetivo tampoco hay.
podemos quedar muchas veces a un punto de entrar en la Copa de la Champions o de subir a Primera División, nos podemos quedar a un punto. Aquí el delito es verdad que está a un punto de poder considerarlo indiciariamente consumado. Pero si falta ese punto no jugamos la Champions, si falta ese punto bajamos a segunda. Por tanto, lo digo por asimilar el lenguaje deportivo a este debate tan árido. Pero evidentemente, mientras no se sepa cuál era el destino de ese dinero, el juez o el tribunal no puede inferir que tendría que ser para comprar árbitros. Y aquí también hay una cuestión sobre la que no hemos hablado, pero que también tiene una extraordinaria relevancia desde el punto de vista del normal desenvolvimiento de las cosas y sobre todo desde el enjuiciamiento de los hechos, que es la aleatoriedad del negocio del que estamos hablando. Es decir, la pelota fue al poste, el penalti se pitó o no se pitó. Ahora no tenemos nada parecido a lo que se pudiera suponer que ocurrió con el señor Negreira, pero nos encontramos todos los fines de semana, aun teniendo un instrumento electrónico o técnico que nos permite ver repetida la jugada, nos seguimos encontrando con errores arbitrales ciertamente crasos. Bueno, porque es la naturaleza de los hombres, no por otra cosa, todos nos equivocamos. Lo que pasa es que los árbitros trascienden más, pero tampoco hay razón para pensar que en jugadas muy conocidas en las que no se ha hecho justicia, eso obedece a algo que no sea la impericia, la improvisación o la forma de interpretar la jugada por el árbitro. Entonces, claro, estamos hablando, si fuera una prevaricación administrativa a la hora de conceder unas subvenciones a unos vecinos y uno se ha quedado fuera por la cara, pues hombre, tendríamos la prevaricación abrochada. Pero es que aquí contamos con una serie de factores como son la suerte, la aleatoriedad, la ley de Newton para ver si la pelota entra o baja o no sube o deja de entrar, la discrecionalidad de los árbitros en el campo de juego que hacen, ya digo, que desde el punto de vista de la prueba, esto poco menos que venga a resultar absolutamente diabólico. Porque, desde luego, o se prueba, como bien dice, que el dinero, a través de un documento, de una delación, de una confesión, o se prueba que ese dinero estaba destinado a adulterar los resultados, o desde luego poniendo los vídeos de estudios tácticos donde se vea a los árbitros pitando una cosa u otra, evidentemente nadie va a decir, viste, aquí el penalti no lo pitó y eso es indicio o es prueba imposible. Eso no tiene... Es diabólico. Es diabólico desde el punto de vista probatorio. ¿Por qué se equivocó el señor Pajares Paz? ¿O por qué el señor Acebal Pezón? Mire usted, pues se equivocó, por igual que yo me equivoco, a la hora de poder diseñar una determinada estrategia procesal o de transmitirle a mis alumnos la inspiración democrática del derecho penal que tenemos. Es decir, que un peritaje, arbitraje que se pudiera aportar en el proceso judicial no valdría para nada. Es decir, que se hiciera un informe de, oye, estos años han pitado tantos penaltis a favor de uno, tanto, eso no valdría para nada. Sería diabólico desde el punto de vista probatorio. La estadística de decir el Barcelona ganó tanto y el otro perdió tanto. En absoluto. Vale. Eso no habrá juez razonable que pueda admitir una prueba de esa naturaleza. Entre otras cosas, porque además esa prueba que se puede plantear como toda pericial, lo razonable en un papel, se estrangula desde el punto y hora que si Dios quiere y siguen vivos los que no pitaron o levantaron el banderín, pues evidentemente con llamarlos allí como testigo y decir, mire usted, yo pité lo que vi en el Molinón, pues se acaba, la pericial se hace papel mojado. Emilio, tenemos en plató a un testigo de excepción que fue vicepresidente de CTA de 1993 a 1999, que es Uliza Pitarte, compañero de Negreira, y que además ha corroborado hoy que él era el que designaba los árbitros junto a Sánchez Aminio. Y te quería hacer una pregunta. Sí, perdone la molestia. Yo soy el presidente de la Asociación de Jueces y Árbitros Deportivos de todos los deportes de aquí en España. Y compañeros de usted me han dicho que no tenemos nada que hacer, porque aunque nos hayan manchado la imagen en el tema deportivo como árbitros, no podemos prácticamente saciarnos de todas estas cosas. ¿Usted qué piensa? Que no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Que el mundo es así y que hay que aceptarlo. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, yo también comparto ese criterio, pero yo creo que también aquí hay que hacer una matización, que yo creo que pues, también académicamente le he repetido en muchos foros, y es que desgraciadamente el derecho al honor, tanto al honor personal como al honor colectivo, es un derecho fundamental que si no fuera por la presunción de inocencia sería la cenicienta de todos los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. El honor ha perdido por completo cualquier tipo de relevancia, no solamente a nivel social, sino también a nivel jurídico, tanto en el plano civil como en el plano penal. Claro, además tenemos
otra agravante, y es que antes, bueno, las injurias y las calumnias se vertían en un periódico, en un libelo o en la hoja parroquial. Ahora tenemos esas malditas redes sociales que te inauguran un hilo y que te ponen a parir, hablando mal y pronto, y evidentemente esto hace que exista un mecanismo de difusión social mucho más agravatorio del atentado al honor de lo que podíamos tener hace 20 años. Más aún, señor Urizar, yo le adelanto que si ustedes hacen algo, le puedo adelantar hasta la respuesta de los jueces y de los magistrados, en el sentido de decir, esta información tiene interés público, los hechos en lo sustantivo más o menos han sucedido y, por tanto, aunque se ha podido comprometer el honor del grupo o el honor de algún integrante concreto del grupo, lo cierto y verdad es que existe un interés superior de naturaleza social, que es colectivo, cuál es el derecho a la información y lo que sucede casi siempre que es escudarse en el derecho a la información para sobre esa información añadir apostillas de naturaleza crítica que muchas veces exceden de la libertad de expresión, pero que están bajo el paraguas de la libertad de información. Esta es la realidad social que tenemos actualmente en España, nadie se lo ha tomado en serio y si tienes la mala suerte de que te toca, pues tienes que aguantarlo y ya está. Pero desde luego, efectivamente, por ser práctico, comparto el criterio de que ninguna acción en este ámbito, salvo que ya hubiera una imputación muy concreta a una persona de un delito, pero más allá de eso, que se haya abierto un debate social, que los árbitros hayan salido tan mal parados, evidentemente yo entiendo que eso no va a tener remedio en la jurisdicción. Muchísimas gracias. Emilio, ya para terminar, se ha hablado mucho, aunque no es tu ámbito, pero me imagino que lo sabrás, ¿no? Que es el ámbito de derecho administrativo, ¿no? Que prescribió la infracción administrativa no solo por el Código Ético de la Real Federación Española de Fútbol, que marcaba 3 años, sino por la Ley del Deporte, que marca 3 años, ¿no? Si hubiera una condena, no hubiera una condena por corrupción deportiva, que parece ser que va por ese camino, es decir, que no hubiera condena por corrupción deportiva, los órganos de la FIFA o la UEFA podrían reabrir esa prescripción, dado que tienen otros plazos de prescripción diferentes, o habría un principio non bis in idem totalmente aplicable. Entiendo que no, porque además aquí fundamentalmente lo que ha habido es una ausencia de conexión entre un procedimiento inexistente y el procedimiento penal. Es decir, no se ha podido establecer una prejudicialidad penal como consecuencia de la existencia de otro expediente administrativo que queda detenido hasta tanto se sustancia el penal, sino que aquí, mientras el derecho penal está haciendo su labor, la prescripción de lo que sea sigue corriendo. ¿Por qué? Porque, salvo que yo no tenga la información bien, no ha habido ningún mecanismo de estrangulamiento del expediente administrativo por la prejudicialidad penal. Por tanto, yo entiendo que cualquier intento por perseguirlo en otra vía que no sea la penal, y a lo mejor eso es lo que puede estar justificando que se dilate tanto, ¿no? Porque es la última bala que le queda al ordenamiento mundial para perseguir esto. Yo entiendo que en principio la prescripción es obvia y por tanto no hay ningún motivo para abrir esto en otro ámbito que no sea en el que está. Vale, terminamos con la última pregunta, profesor. El caso Negreira ha durado más de 3 años en fase de instrucción. Seguramente en septiembre ya no habrá más prórrogas, pudiera ser que no. ¿Qué cree que pasará en la fase intermedia? ¿Se archivará? ¿Continuará por el delito de administración desleal? ¿Tampoco hay base para el delito de administración desleal? ¿Se irán los dos delitos, corrupción deportiva y administración desleal? ¿Se habrá fase de apertura de juicio oral o habrá un sobreseimiento? Segunda hipótesis, la relativa a la declaración de sobreseimiento de la corrupción deportiva, por una parte, y la posibilidad de que exista por lo menos un juicio oral para dirimir la posible responsabilidad de los administradores del Barcelona por un delito o por los rectores del Barcelona por un delito de administración desleal, eso sí que me parece razonable y que me parece solvente. Por tanto, mi pronóstico, que por cierto no es un pronóstico de ahora, es un pronóstico ya dilatado en el tiempo, es que debería archivarse la materia relativa a la corrupción deportiva por su rabiosa tipicidad. Esto también en otros ámbitos. Es un patrón muy parecido a lo que pasó con la Operación Puerto. La Operación Puerto sucedía algo parecido, ¿no? Que se intentaba que la sangre fuese un medicamento para castigarlo como un delito de adulteración de medicamentos. ¿Viste? En el derecho penal la sangre no puede ser un medicamento. Es que no, es que es completamente imposible. Eso se llama interpretación extensiva, se llama recurso de la analogía y eso está totalmente prohibido, porque cuanto más extendamos
el tipo penal, más gente puede ir a la cárcel por eso, es que es muy elemental. Por tanto, yo creo que sí hay razón indiciaria para abrir el juicio por un delito de administración desleal, porque el dinero se pagó. Precisamente, aquí es donde se ve muy claro, precisamente el dinero se pagó para no se sabe qué. Claro, al Barcelona no le interesa invertir la carga de la prueba de la administración desleal si es que se pagó para adulterar los resultados y decir, oiga, yo no hice administración desleal porque yo pagué para asegurarme que los árbitros pitaran a mi favor. No sé si me estoy explicando. Sí. Que esos rectores del Barcelona están acorralados porque si intentaran invertir la carga de la prueba sería a cargo, esto hipotética y presuntamente, de reconocer un delito de corrupción deportiva. Por tanto, digamos que se podrían conformar con una administración desleal aquí país después gloria. Pero es que incluso para el elemento subjetivo de la administración desleal habría dificultad probatoria, porque claro, si solamente es una operación fallida de los directores, es decir, nosotros pagábamos por unos informes habituales que luego no existían o que eran deficientes o que no tenían el nivel, pues ha sido una operación fallida. No, no está el elemento subjetivo de que el administrador quería perjudicar patrimonialmente a la sociedad, en este caso es verdad. Es decir, que también habría dificultad probatoria para demostrar el elemento subjetivo del delito de administración desleal, ¿no? Tú mismo lo estás diciendo, probatoria. Es decir, ya estamos en el ámbito del juicio oral. Aquí estamos hablando, como sabes, antes de que la fase intermedia se abra, de la acreditación de indicios. ¿Eh? Y yo, indicios de administración desleal, sí que veo, a salvo de cómo se pueda desplegar la prueba después, ¿eh? Porque evidentemente, hasta que no lleguemos al plenario, no abrimos el cajón de la prueba. Ahí sí que puedo ver claro que las defensas no puedan resistir la apertura del juicio oral. Y ya luego en el juicio oral veremos. Vale. Lo que desde luego Sí. no entiendo es que se vaya a abrir un juicio oral en espera de esa mesiánica certeza de que se adulteraron los resultados, porque ya digo, yo creo que estamos esperando a que aparezca ya por fin ese elemento, va pasando el tiempo, el elemento no aparece, evidentemente no hay razón para pensar que puede acabar apareciendo y en consecuencia yo entiendo que esto estaba abocado a un sobreseimiento. No tengo ningún interés a favor ni en contra, simplemente trato de dar mi opinión sobre una realidad procesal que se me presenta. Pues, estimado Emilio Cortés, ha sido un placer y un honor para un jurista como yo tener a una persona de su capacidad profesional y muchas gracias por haberme atendido. Para mí también ha sido un honor. Muchas gracias a usted, al señor Urizar y a todos los espectadores. Muchas Gracias. gracias. Bueno, Urizar, relevador, ¿no? La opinión penal de un jurista corroborando que, y no cualquier jurista, un catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, de que no existe delito de corrupción deportiva, ¿no? Efectivamente, pero al final nos vamos a quedar con la mancha. Eso ¿Mm? sí, eso ¿Mm? ya... Eso no lo va a quitar nadie, Eso ¿eh? no. Y que todos, en nuestro fuero interno, esto es un tema de quien compra y de quien cobra. ¿Mm? Y ahí es donde creo que el juez tenía que meter la mano. Antes de entrar a hablar de la actualidad arbitral, que me interesa mucho saber tu opinión, eh, antes me habías comentado en el corte de publicidad sobre un incidente que tuviste con Jesús Gil, ¿no? Con el tema de un juicio que tuviste, que te tenía que pagar 3 millones de pesetas y que al final te lo pagó montando elecciones al Atlético de Madrid. Cuéntame eso. No, bueno, una vez me sacó en el Manzanares ¿Mm? con megáfono y todo, y con carteles, Guriza, Estarra, cabrón, irás al paredón y todas esas cosas, que me pusieron el anuncio, no lo quitaron, entonces dijo que yo era la corrupción, que yo había ido a Salmamés a decirle a Socorro González lo que tenía que hacer y tal, y pues le llevé Al- por al- el derecho de imagen, por todo, calumnias y tal. Y le ganamos el juicio, le quise embargar, cobrar 3 millones que le habían puesto de sanción, no era insolvente, del reloj le embargué a Imperioso, y da la casualidad que también no lo tenía su nombre, y hasta que una vez pues localizamos sus acciones en Córdoba y pues su hijo me llamó, Miguel Ángel.
Miguel Ángel, y me dijo, oye, mira, esto quiero solucionarlo, te lo voy a pagar, tal y cual, y bueno, pues así quedamos. Y te lo pagó los 3 millones. Me pagó toda esa cantidad y bueno, pues al poco tiempo recibo una llamada de Jesús Gil diciendo, oye, yo no, a mí no me quita el dinero nadie, yo tengo que recuperarlo, yo sé que tú tienes empresas de marketing, de tal, de cual, y, y ¿por qué no me haces una campaña Electoral. y me ahorro y tal y cual? Una campaña electoral para la presidencia del Atlético de No, Madrid. no, una campaña de esas que hacían al principio de temporada con todos los socios, donde les mandaban un regalo, les Y, pedían camisetas, les y eso pedían lo hizo tu cosas y empresa, todo. ¿no? ¿Eh? Eso lo hizo tu empresa. No, me dijo que le pasaría una oferta, ¿eh? Yo le dije que me dijese cuánto le cobrara la otra, si podía llegar o no podía llegar a la que se lo estaba haciendo. Le hice Y cobraste y punto. cobré y le pude hacer un descuento y encima gané más dinero. Bien. Y eras vicepresidente de CTA en ese momento. Sí, sí. Claro, Bueno, yo es que él, cuando yo entré en la liga, él no me quería ni ver. Vale. Es decir, que En la liga, después de haber estado en nativo, porque yo he renunciado a 2 finales de la Copa del Rey porque jugaba el Atlético de Madrid, porque yo dije que mientras que el señor Gil nos estuviese insultando de la forma que nos insultaba, pues yo no le quería pitar al Atlético de es Madrid. decir, que técnicamente árbitros y vicepresidentes de CTA han cobrado de clubes. Es decir, por ejemplo, tú has confirmado que te han pagado el Alavés, No, bueno, en forma de acciones. pero vamos a dejarlo claro. Sí, Yo soy un árbitro amateur que pita y que tengo unas empresas. sí, Y esas empresas son las que trabajan, con los clubes. ¿eh? Donde yo tengo socios dentro de esas empresas, con una sociedad anónima, con una sociedad anónima limitada, que son las que trabajan, simplemente. Y yo me dedico a eso. Yo, además de cada partido, no sacaba prácticamente Nada, entonces ni una peseta. una peseta. Entonces yo tengo que trabajar por esa regla de tres. No habría muchos árbitros, ni muchos jugadores, ni muchos directivos, ni nada. No, sí, lo que queremos decir es que en esa época no solo Enrique Negreira podía cobrar de un club de fútbol, es decir, que Ya, árbitros podrían cobrar de otras cosas. Y te consta que ha habido otros árbitros que han podido cobrar, pero porque tengan empresa. vamos a ver, una cosa es el trabajo realizado Sí, por una actividad fuera del deporte, ¿m? Y otra cosa es chanchullos por informes montados arbitrales. por informes arbitrales. Tú Oye, lo separas de meter eso. al arbitraje dentro de todo eso, bueno, es para colgarlo al primero que lo haga. Es decir, que tú lo separas, ¿no? Los pagos de clubes a árbitros o vicepresidentes de CTA, como es tu caso, por otras actividades profesionales, como puede ser mensajería, cartelería, organizaciones, son diferentes a los pagos por informe arbitral de Negreira. Tú lo separas. La federación, toda la mensajería que mandaba, pues no sé, sacaba concurso y un año gané yo. Ese año estuve haciendo mensajería Para todos los clubes y para la federación. para todos los clubes, para la federación, para el extranjero y para todos los sitios. Y eso es una actividad lícita, lo que tu empresa cobraba de varios clubes y de la federación por el tema del dopaje que ya me has Exacto. comentado antes. Otra cosa diferente ¿Sí? es actualmente. Actualmente el árbitro es Ya profesional. no puede. ¿eh? Y ya se debe a la federación íntegramente porque cobra de la federación. Mm. Y lo que no puede hacer es otra actividad profesional fuera de la que tiene. Eso es lo único. No nos podemos despedir de esta entrevista, Urizar, sin hablar del famoso pisotón de Stoico. ¿Cómo viviste aquello? Sé que luego, años después, hiciste las paces, pero ¿cómo viste en ese momento que estaba entrenado y llega un jugador y te pisa? ¿Cómo viviste eso? Pues mira, si nos remontamos al inicio, yo pité cuando vino Stoico, yo pité en la final del Teresa Herrera, en La Coruña. Y ahí estaba Vaquero, que era capitán, había muchos jugadores vascos, y Zubizarreta, Salinas, Beristain y Vaquero y tal. Y yo me llevaba muy bien con ellos, y cuando estoy pitando a los 10 minutos, me dice, ¡Réfere, cabrón! Y yo dije,
qué raro. Y vino para el banquillo y se estaban tirando de risa todos los jugadores. Porque había llegado y decir que Cabrón era amigo. Y le habían traducido eso diciéndole a Cristo Stoico, llámale esto que no pasa nada. Y tal. Entonces le dije a Johan, oye, cámbiame a este jugador que si no lo voy a tener que echar. Entonces Vaquero me dijo, no, es A que... Johan Cruyff, ¿no? ¿Eh? A Johan Cruyff. Se lo dijiste a Johan Cruyff. Sí, a Johan. Y entonces Vaquero me dijo desde el banquillo que estaba sentado, no estaba jugando, me dice, queremos tomar una broma y tal y cual. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Eso, para que veas lo que es una introducción. Y luego, pues como yo pitaba casi siempre los partidos de Madrid-Barcelona, pues pité el partido de vuelta en Barcelona. Y el Barcelona sacó 2 defensas muy jovencitos, que estaban haciendo aguas por todos los sitios. En Madrid estaba dominando. Y Johan Cruyff, como veía que el ambiente se le estaba poniendo en contra, pues no se buscó que cada vez que pitaba yo se levantaba, empezaba a protestar enérgicamente y tal. Hasta que en un momento determinado Chendo le hace una entrada a Stoico, al lado de los banquillos, calle Stoico, y bueno, Johan empezó. Qué casualidad que Ángel Moore, que además era masajista de la selección, estaba allí, que yo le conocía mucho, me dice, Uri, nada. Pero todo de 20 vueltas, bueno. Y bueno, pues ya sigue, pito eso sí, la falta y tal. Y voy donde Johan Cruyff, le digo, Johan, tranquilito, que se está calentando el ambiente y tranquilo, y no hagas gestos que te voy a tener que amonestar. Y me levanta el brazo y dice, a mí me vas a amonestar. Y la amonesto, y digo, como sigas así, te echo a la calle, del banquillo. Y me dice, bah, no tienes narices tú ahora, como está el ambiente, echarme. Digo que no, pum, roja, fuera. Y entonces, cuando me viene Stoico y me dice, tienes mucha cara, y le digo, roja, a la calle. Y le digo al delegado, cuidado que el búlgaro está salido, que está salido, que la va a montar. Ah, que no, hombre, no, tranquilo, tal, que no la va a montar. Peris era el delegado del Barcelona. Me dice que no y tal. Y se forma el círculo. Y en el círculo me mete el otro los tacos y me pisa, me clava un taco en el peine. ¿Y qué pasó? Pues nada, que se montó la del 2 de mayo, pude suspender el partido, no lo suspendí porque pienso que los clubes están por encima, perdón, por encima de los jugadores, y cuando llego a la caseta me atendieron y al acabar el partido me baja Vaquero y me dice que no jugó, y me dice, pero ¿cómo le has echado? Si nos está jurando que no te ha pisado. Le digo, ¿que no me ha pisado? Le digo, claro que me ha pisado. Que no te ha pisado, oye. Le digo, mira, tranquilo, me llamas mañana y me lo dices. Y me llamó al día siguiente y me dice, oye, que y ya no voy a decir la palabra, nos ha engañado a todos a tal y cual. Bueno, y así pasó el tiempo. Fuimos en Diario Marca, nos hizo Infante, que era el presidente, el director general, nos hizo una entrevista y le dije y le vi que en el fondo no era una mala persona. En el campo se transformaba, es un poco parecido a Chechu Rojo. Chechu Rojo, fuera del campo le llevas donde te da la gana, pero en el campo se transformaba. transforma, ¿no? Y le pasaba lo mismo. Y entonces, así hablando, le estaba observando, parecía buen chaval. Y cuando fui a declarar, le metieron 6 meses, yo fui a declarar, y dije que yo le perdonaba, que no pasaba nada, que había sido pues un arrebato, tal. Recurrió y se lo bajaron, me parece que eran 4 meses o 3 meses. Y con el tiempo, un día, un periodista búlgaro está casado con una chica en Eguri, y me llama y me dice, oye, Urizar, que mira que me ha llamado Stoico, Cristo, y me ha dicho que le hacen un homenaje, que van a ir 2.000 personas, va a presentar un libro,
y que quiere pedirte perdón públicamente. Pues digo, bueno, muy bien, pues ya está, pues que me pida y tal. No, lo que quiere es que vayas, tú y tu mujer, y que vayáis allí y que en presencia de todos tal. Le dije, bueno, pues lo voy a pensar. Y al final dije, no quita nada, me cogí, me fui con mi mujer, nos fuimos allí y nos atendió de maravilla. Estuvo con nosotros todos los días, cenando los 3 días. Me pidió perdón públicamente delante de los 3 presidentes de la nación que habían pasado, delante de los presidentes de los clubes, de la federación, bueno, de Pavel, el boxeador, de todos los deportistas, y me regaló las botas que me había pisado. Anda, qué bien. Y desde entonces entablamos una muy buena relación. Qué bien. Ha estado en mi casa en Bilbao, en las afueras, y aparte de eso, nos vemos en Málaga, mi mujer es de Málaga, él está viviendo ahora en Málaga. Ah, Málaga, qué bien. Sí, porque lleva toda Europa, lo lleva desde Málaga, y la hija dará luz allí, un chico malagueño, y él tiene intención a través del Miami o algún club importante de Estados Unidos de comprar el Málaga. El Málaga, o quiere hacer gestiones. Hacer algo, y hemos estado juntos y hemos estado intentando contactar con el jeque, con el otro y tal, y con el alcalde. Y ahí está. Y últimamente nos llamamos y hablamos y tal. Y yo pienso que la persona es más importante que... Sí, sin duda alguna. Bueno, Urizar, estamos llegando ya al final del programa. Antes me has entregado, y quiero que nuestros espectadores vean, tu asociación, ANJADE, ¿vale? Sí. Que es la organización profesional de fútbol, la que, Urizar, eres presidente. Sí. ¿Quién más compone esta asociación? Pues la componen García Aranda, que además fue director de FIFA, de arbitraje. Sí. Fue los mejores años del cambio del arbitraje en Europa. Sí. No ahora, que ahora están cambiando todas las reglas y lo que hacen es complicarlo más. Sí. Y hay árbitros que no quieren que se diga su nombre, vale, perfecto, porque está mal visto en ciertos estamentos. Bien. Nosotros nos dedicamos a proteger todo eso. Lo hemos presentado ya en el Consejo Superior de Deportes, lo hemos presentado en el Comité Olímpico Español. Nos ha permitido el presidente del Comité Olímpico Español que vamos a hacer una asamblea, la primera asamblea de todos los árbitros deportivos. Se están poniendo zancadillas por todos los sitios. Claro. En las territoriales les han dado órdenes de que no nos hagan mucho caso. Hemos estado con el presidente en Vigo, García Aranda y yo. Bien. Y Modesto. Sí. No, con él no, con el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Vale. Y entonces, con Fran. Y entonces le hicimos una exposición. Nos dijo que la exposición era muy interesante para que nosotros queríamos fomentar desde todos los colegios hacer la protección de los árbitros, porque tú ya sabes que cuando le pegan a un árbitro en una territorial, el que lo defiende es el abogado de la federación, y la federación está compuesta por los clubes de la territorial. Luego aquí no se hacen las cosas claras, entonces le poníamos nosotros los abogados. Entonces no querían y promocionaron desde Madrid la Asociación de Árbitros y sindicato. La que hay ahora. Claro. Qué cosa más rara que un sindicato que nace de primera y segunda división profesional vaya a atender las territoriales. O si los quieren atender es para tener dinero para ellos. Claro. Y segundo, ya no me gusta un sindicato cuando lo primero que hacen estamos a muerto con el presidente del Comité Técnico de Árbitros y luego van al comité o a la federación y le dicen a Luzán que están a muerte con él. La independencia ahí. Un sindicato no puede estar a muerte con nadie. Bueno, Urizar, y eso es todo. Muchas gracias por haber asistido
a este programa, este primer programa. Tendrás el honor y tendremos el honor de haber sido el primer invitado. Ha sido un programa de calidad, sobre todo, calidad humana, de calidad profesional, tanto por tu bagaje profesional como la de Emilio Cortés, el catedrático de Derecho Penal. Y nada, muchas Y un gracias por todo. inciso. Sí. La Liga ¿Mm? nos pidió que le presentásemos un organigrama y un proyecto para separar el arbitraje de la Federación y de la Liga. Que sea independiente, como lo hay en Inglaterra y en todos los sitios. Ahí yo creo que sería lo lógico, ¿no? Javier Tebas ahora está complicado, ¿no? Porque tenía encima de la mesa un expediente en la habitación. Yo pienso que es lo mejor. Que es lo mejor. Y vamos a buscar el árbitro donde esté. Muchas gracias, Urizar, por todo. Y bueno, a todos vosotros, muchas gracias en este primer programa, en mi debut como presentador de televisión, otra faceta más que me surge en la vida, sobre todo con un caso tan espinoso como es el caso Negreira. Hemos tenido voces autorizadas, a un vicepresidente de CTA, compañero Enrique Negreira, profesional durante 14 años de arbitraje, a un catedrático de Derecho Penal que nos ha dejado muy claro que no existe delito de corrupción deportiva. Y bueno, la semana que viene estaremos aquí con otro programa más y con esta nueva andadura que desde Estutele iniciamos. Este programa, Mejor llama Galán, la vecino buen augurio. Muchas gracias.